polluelos, vamos a seguir con las clases de fisiología del aparato urinario, ahora las que corresponden al OP5, donde en el OP5 nosotros tenemos que hablar de un problema que es la depuración renal, o sea, tenemos que tratar el tema de la depuración renal. Cómo el riñón hace para limpiar, para eliminar de la sangre sustancias tóxicas, como los agrotóxicos, etcétera, pero también otras sustancias producidas por el metabolismo. Nosotros vimos en la OP anterior, en las clases de fisiología anterior, los temas relacionados con filtración glomerular. Pero no es el único mecanismo del cual el riñón dispone para eliminar sustancias, para depurar sustancias de la sangre. Las sustancias pasan por los túbulos, y algunas de las sustancias que se habían filtrado y podrían ser depuradas de la sangre, vuelven a la sangre por reabsorción. Otras sustancias no fueron filtradas, pasan a los capilares peritubulares, pero se aportan a la orina, digamos al filtrado glomerular, al líquido tubular, perdón, por los procesos de secreción. Quiere decir que vos para depurar una sustancia no solo tenés que conocer cómo es la filtración glomerular, sino que tenés que conocer muy bien los procesos de reabsorción y secreción tubular. ¿Tá? Entonces, como introducción a la función tubular, vamos a hablar de esto. Introducción a la función tubular. Fisiología, gentileza del Instituto Tejedor. Bueno, recordamos la estructura del túbulo urinífero. El túbulo urinífero tenía el nefrón y los conductos colectores. El nefrón estaba constituido por el corpúsculo renal, el túbulo contorneo proximal, que tiene una pars convoluta y una pars recta. El asa Henle, que en los nefrones de asa larga tiene una rama descendente delgada, una horquilla y una rama ascendente delgada, y después una rama gruesa, ascendente, que forma parte del túbulo contorneo distal, después la mácula densa, el distal, todo el túbulo distal, un túbulo conector que conecta con el conducto colector cortical, este va al túbulo colector medular y después termina en el conducto papilaro de Bellini. Todo esto forma el túbulo urinífero. Fíjense, esta línea marca la diferencia entre los túbulos que están en la corteza y los túbulos que están en la médula. Más adelante, sobre todo con lo que es concentración urinaria, vamos a ver qué importancia tiene eso. Pero entonces, bueno, esta era la estructura del túbulo urinífero, tal como lo vimos en las clases de histología. Veamos. Los mecanismos básicos del túbulo urinífero son, vos tenés que viene por los arteriol aferente, en la sangre que contiene plasma, en los capilares glomerulares se filtra. Primer proceso. Pasa a los capilares peritubulares, desde donde se pueden secretar sustancias que no se filtraron, también algunas de las que se filtraron se pueden reabsorber. Y entonces después tenemos la excreción urinaria, que sería el resultado neto de filtración menos reabsorción más secreción. Está claro que los dos procesos que permiten que vos depures el plasma de una sustancia, que limpies el plasma de una sustancia determinada, son la filtración y la secreción. La reabsorción no, porque la sustancia vuelve al plasma. Bueno, respecto a la depuración de sustancias, el riñón es capaz de eliminar por orina sustancias con 4 posibles tipos de cinética renal. Las sustancias que solo se filtran, las que se filtran y se reabsorben, pero no se secretan, las que se filtran y se secretan, pero no se reabsorben, y las que se filtran, se reabsorben y se secretan. Una sustancia que solo se filtra, hemos visto por ejemplo la inulina, esta viene por acá, se filtra y aparece en orina. Nada de lo que se filtró se puede reabsorber, nada de lo que no se filtró se puede secretar. Quiere decir que la que aparezca en orina es la que se filtró. Y la única manera de depurar esta sustancia del plasma es mediante la filtración. Una sustancia que se filtra y se reabsorbe en forma parcial, como el agua, el sodio, viene por la sangre, se filtra, parte de lo filtrado se reabsorbe y pasa a la sangre, y entonces la depuración es filtración menos reabsorción. Lo que aparezca en orina es lo que se filtró menos lo que se reabsorbió. La eliminación de los mililitros de plasma que quedan libres de esta sustancia es lo filtrado menos lo reabsorbido. ¿Sí? El agua se filtra 180 litros por día, pero se reabsorbe un 99%. Entonces vos solo excretás un 1%, que es filtrado menos reabsorbido, te queda 1,800 litros por día. Lo mismo pasa con el sodio. El sodio se filtra, pero el 99% se reabsorbe, y entonces vos lo que excretás es el 1% de lo que se filtró. Sustancia que se filtra y se reabsorbe, pero en forma total. Podemos pensar en la glucosa, los aminoácidos. Los
esta sustancia se filtró, se reabsorbió y vuelve a la sangre, y entonces la depuración es cero. No hay forma de depurar esta sustancia. Si estas sustancias aparecen en la orina, pensemos en la glucosa, puede ser porque la concentración plasmática sea muy elevada, como pasa en los diabéticos, o por algún déficit en la reabsorción tubular, la glucosuria renal, de origen renal. Pero si no, no tendría que aparecer glucosa en orina, por lo menos en cantidades detectables. ¿Por qué? Porque toda la filtrada se reabsorbe. Sustancia que se filtra y se secreta, como el PA, o la creatinina en menor medida, estos se filtran, parte de lo que no se filtró se secreta y luego se elimina por orina. Entonces, la excreción es la sumatoria de filtrado más secretado. El plasma depurado de esta sustancia en la unidad de tiempo será filtrado más secretado. ¿Estamos? Surgen esos dos procesos. Finalmente tengo las sustancias que se filtran, se reabsorben y se secretan. Estas son la mayoría de las sustancias. Podemos pensar en la urea. Hay sectores, por ejemplo, el segmento 1 y 2 del túbulo contaminado proximal se reabsorbe, pero el segmento 3 se secreta. En el asa de Henle, en la rama ascendente gruesa se secreta, pero después en el túbulo colector papilar se reabsorbe. O sea, a lo largo del nefrón se va reabsorbiendo, secretando. Lo mismo pasa con los ácidos, con el potasio, con los ácidos, con las bases, con el hidrógeno y el bicarbonato, según tengas que alcalinizar o acidificar la orina. Bueno, a su vez, tienen tres tipos de cinéticas. Si la reabsorción es igual a la secreción, la carga excretada es igual a la filtrada. Se comporta como si solo se filtrase, como la inulina. Porque, a ver, se filtran 10. Se reabsorben 5, pero se secretan 5. 5 menos 5 es 0. Es decir, que lo que termina eliminándose por orina es la misma cantidad que se filtró. Se anulan reabsorción y secreción. Si la reabsorción supera la secreción, la carga excretada es menor a la carga filtrada. Se comporta como las sustancias que se filtran y se reabsorben, ¿sí? Como el agua, como el sodio. Finalmente, si la reabsorción es menor a la secreción, la carga excretada es mayor a la carga filtrada. Se comporta como las sustancias que solo se secretan, como el PA. Entonces, una sustancia que se filtra, se reabsorbe y se secreta, lo que hay que tener en claro es el balance entre la tasa de reabsorción y la tasa de secreción. Bueno, reabsorción y secreción. A medida que el filtrado glomerular pasa por los túbulos renales, fluye de forma secuencial a través de sus diferentes partes. El túbulo proximal, el asa de Henle, el túbulo distal, el túbulo colector y finalmente el conducto papilar de Bellini, antes de eliminarse por la orina. A lo largo de este recorrido, algunas sustancias se reabsorben selectivamente en los túbulos y vuelven a la sangre, mientras que otras se secretan desde la sangre a la luz tubular. Finalmente, la orina ya formada y todas las sustancias que contiene representan la suma de los tres procesos básicos que se producen por el riñón. Más que la suma, es como una suma algebraica, porque hay cosas que se restan. Es la filtración glomerular, la reabsorción tubular y la secreción tubular, según esta ecuación. Excreción es igual a filtración menos reabsorción más secreción. Es el resultado neto de esos tres procesos. Los mecanismos tubulares pueden ser transcelulares o paracelulares, pasivos o activos. O sea, una vía paracelular es entre dos células. En las uniones estrechas entre dos células. En este sentido, las células de las uniones estrechas del túbulo contenedor proximal no son tan estrechas, son bastante permeables. En cambio, las de los túbulos colectores son más estrechas, menos permeables. Esto va a tener consecuencia con la reabsorción, la secreción de potasio, después lo van a ver. Bueno, con respecto a la vía transcelular, tiene que ser atravesando la célula. Tiene que primero atravesar la cara apical de la célula, la membrana apical, y después atravesar la vasolateral, para pasar al intersticio y después irá, a través de lo que se llama el flujo en masa, el agua que arrastra los solutos y le dan los capilares. Bien, acá pueden ser mecanismos pasivos, difusión pasiva de solutos, mecanismos activos, por ejemplo, el ATP que motoriza un mecanismos pasivos motorizados por mecanismos activos, lo que se llama el transporte activo secundario. El flujo de solutos impulsa el flujo de agua por ósmosis. Bueno, una serie de transportes que hay que saber conocer y que nosotros lo vimos en crecimiento y desarrollo. Entonces, vamos a hablar un poquito de la generalidad de los mecanismos de transporte para que podamos entender específicamente el transporte en cada túbulo. Los mecanismos de transporte se pueden clasificar según el pasaje de sustancias en uniportes o transportes simples cuando pasa una sustancia sola, simportes o cotransportes cuando pasan dos sustancias en el mismo sentido, y antiportes o contratransportes cuando pasan dos sustancias, pero en sentidos opuestos.
También se lo puede clasificar según el gasto de energía en pasivos cuando no gastan energía, activos primarios cuando gastan energía directamente y activos secundarios cuando gastan energía indirectamente al asociarse a una bomba. Los tipos de transporte pueden ser de 4 tipos básicos: la difusión simple, la facilitada, las bombas y los transportes en masa. Estos se dividen en endocitosis si es hacia adentro, exocitosis si es hacia afuera, transitosis cuando es una combinación de endocitosis y exocitosis y la sustancia atraviesa toda la célula. Y en el caso de la endocitosis se llamaba pinocitosis para vesículas que tienen abundante líquido y fagocitosis cuando son principalmente sólidas. Bueno, las fuerzas que rigen el pasaje para los solutos son el gradiente químico o de concentración. Si un soluto está más concentrado a ambos lados de una membrana que es permeable a dicho soluto, el soluto va de donde está más concentrado a donde está menos concentrado, eso se llama gradiente químico. El gradiente eléctrico tiene que ver con las cargas. Si un soluto tiene una carga positiva, un catión, vas, digamos, atravesará una membrana hacia donde estén las cargas negativas. ¿Por qué? Para garantizar la electroneutralidad. Cargas opuestas se atraen, cargas iguales se repelen, ¿sí? Y bueno, finalmente tenemos el gradiente electroquímico, porque hay veces que el químico y el eléctrico se suman, como en el caso del sodio que atraviesa una célula del medio extra al intracelular, donde como el sodio está más concentrado afuera que adentro, tiende a entrar por gradiente químico. Pero además, como es un catión y adentro hay cargas negativas en la membrana, tiende a entrar por gradiente eléctrico. Con lo cual se suman los dos y forman un gradiente electroquímico que favorece la entrada. En el caso del potasio, es al revés. El potasio tiende a salir de la célula por gradiente químico porque está más concentrado adentro que afuera, pero tiende a entrar por gradiente eléctrico porque nuevamente es un catión y las cargas negativas son internas en la membrana, entonces yo tengo dos fuerzas que se oponen. De acuerdo a cuál de ellas sea más fuerte, existirá un gradiente electroquímico que lo sacará o lo meterá. Finalmente, yo puedo motorizar el pasaje de un ion o de una sustancia en contra del gradiente químico o en contra del gradiente eléctrico gastando energía metabólica en los transportes activos. Esas son las 4 fuerzas, o 3 si querés, y la electroquímica es una sumatoria. Gradiente químico, gradiente eléctrico y energía. ¿Sí? Son las 3 fuerzas que motorizan el flujo de solutos. El solvente puede pasar por el gradiente osmótico o por un gradiente de presiones hidrostáticas. Pasa por el gradiente osmótico cuando pasan los solutos. Al pasar solutos genera una diferencia de osmolaridad a ambos lados de la membrana y esto arrastra agua. El agua va a ir de menor a mayor concentración, al revés que los solutos, pero está yendo de mayor a menor potencial químico del agua, ¿sí? Donde hay más agua libre, es donde hay menor concentración, el agua tiene mayor potencial químico. Bueno, en cuestiones a vos no te van a dar el potencial químico, a vos lo que te van a mostrar es una membrana y a ambos lados cuál es la osmolaridad. Siempre el agua va a ir de menor a mayor osmolaridad. Se dice que en este caso el soluto arrastra el agua, porque primero por distintos mecanismos pasa el soluto. Al pasar soluto, aumenta la osmolaridad en uno de los dos lados de la membrana de los compartimentos y esto arrastra agua por gradiente osmótico. El otro es el gradiente de presiones hidrostáticas. Cuando el agua, por ejemplo, se absorbe en el riñón y pasa al intersticio, aumenta las presiones hidrostáticas del intersticio que, según las fuerzas de Starling, esto puede favorecer el pasaje del agua a los capilares. Cuando el agua pasa a los capilares, suele arrastrar los solutos reabsorbidos a ellos. O sea, este es un mecanismo que se llama arrastre por solvente o drag solvent, y al revés que el gradiente osmótico. En el gradiente osmótico los solutos arrastraban el agua, pero en el gradiente de presiones hidrostáticas, el agua arrastra a los solutos. Pasa primero el agua, y todos los solutos que estén disueltos en el agua son arrastrados por ello. Bueno, vamos a los mecanismos de transporte. Por ejemplo, yo tengo difusión simple, o transporte activo. La difusión va de mayor a menor concentración, puede ser simple, pasando directamente a lo largo de la bicapa lipídica, como hacen los gases, o a través de proteínas transportadoras, canales iónicos, como hacen algunos iones. La difusión facilitada se hace a partir de carriers, como hacen la glucosa, los aminoácidos, y el transporte activo se hace a nivel de bombas, por bombas, que son como carriers, pero que impulsan a los solutos en contra del gradiente de concentración. La difusión simple era pasiva, no gasta ATP, hace a favor del gradiente. El pasaje se hace a través de la bicapa, por ejemplo los gases, o a través de canales iónicos, como los iones. También puede ser a través de poros, como el agua, las acuaporinas. Y no presenta cinética de saturación. Por ejemplo, a través de la bicapa, el oxígeno y el dióxido de carbono se disuelven en la bicapa y atraviesan de donde están más o menos a menos concentrados. El oxígeno suele ir del LEC al LIC y el dióxido de carbono del LIC al LEC.
Respecto a los canales iónicos tienen un estado donde están cerrados y un estado donde están abiertos, ¿sí? Y esto depende, el canal se va a abrir por 2 o 3 factores. Se puede llegar a abrir cuando el potencial de transmembrana alcanza cierto voltaje, decimos que son canales iónicos voltaje dependientes. Se pueden abrir cuando el potencial de cuando el canal, al canal se le une un ligando, pues una hormona, un neurotransmisor, y ahí decimos que es un canal iónico ligando dependiente. Bueno, en algunos casos raros de los canales de calcio, cuando distendés la membrana se pueden abrir, ¿sí? Entonces tenemos los voltajes dependientes, los ligandos dependientes y los mecanosensibles o mecanodependientes. Bueno, en el caso del sodio, cuando se abre el sodio suele ingresar a la célula. En el caso del potasio, cuando se abre el canal, el potasio tiende a salir. Eso siguiendo el gradiente químico de ambos. En el caso del sodio, gradiente químico y eléctrico, y en el caso del potasio, sale por gradiente químico, tendería a entrar por eléctrico, pero casi siempre el químico es más potente que el eléctrico. Salvo que la membrana se haya despolarizado. Los poros acuosos o acuaporinas, lo vimos en algunas clases anteriores, tenían forma de reloj de arena, con una parte central más angosta, donde solo permite el pasaje de una molécula de agua sola. Había distintos tipos de acuaporinas, algunas dependían de ligandos, como la antidiurética, que es la hormona que, como vasopresina, puede estimular la polimerización de las acuaporinas de tipo 2, otras como la 1 y la 3 no tienen que ver con hormonas, están siempre polimerizadas. Bueno, con respecto a la difusión facilitada, es pasiva, no gasta ATP, se hace a favor del gradiente. El pasaje se hace a través de carriers, son transportadores. Sirve para el pasaje de moléculas pequeñas como la glucosa, los aminoácidos. Presenta cinética de saturación. Y también presenta competencia. ¿Qué significa esto? Ahora vamos a ver lo de la saturación, déjenlo un minutito. O sea, es fácil, el nombre te lo dice. Se puede saturar. La difusión simple no se satura. A mayor concentración hay mayor pasaje y esto tiende al infinito. Esta se satura. Yo tengo determinado número de carriers y cuando yo los ocupo con su correspondiente ligando, chao. El próximo ligando va a tener que esperar porque está saturado. Ahora se lo voy a explicar en profundidad. Y con respecto a la competencia, estos suelen competir entre ellos. Una sustancia endógenas por el mismo canal. Por ejemplo, en el caso de los aminoácidos, hay canales específicos para grupos de aminoácidos. Pero dentro de un grupo de aminoácidos, los que son de ese grupo, todos compiten por el mismo canal. El ejemplo más común, que lo vimos en nutrición en regulación de la ingesta, es el tema de los aminoácidos aromáticos. Tirosina, fenilalanina y triptófano, que todos pasan por un mismo canal. Entonces, el triptófano compite con la tirosina, que compite con la fenilalanina y así. Entonces, si uno de los tres aumenta, se ve favorecido en el pasaje y perturba el pasaje de los otros dos. Compiten entre sí. También esta cuestión de la competencia puede ser utilizada en farmacología, esto lo vamos a ver en el tercer año, para bloquear o para activar algunos de estos canales, por inhibidores competitivos o por sustancias que los estimulan, porque sé que tiene este fenómeno de competencia. Bueno, esta difusión por carriers, por ejemplo, para la glucosa se había visto como que el carrier tiene, el modelo propuesto es que tiene 2 estados conformacionales. En uno de ellos está cerrado adentro y abierto afuera de la célula. Entonces la sustancia entra al carrier. Una vez que la sustancia entró al carrier, el carrier cambia su configuración, se cierra afuera, se abre adentro y esto facilita el ingreso de la sustancia a la célula. Lo que decíamos antes, de la cinética de saturación, etcétera, y comparando la difusión simple con la facilitada, nosotros vemos que si yo te comparo, grafico, la velocidad de difusión en función de la concentración de sustancia, yo voy a ver que la difusión simple tiende al infinito, es directamente proporcional y tiende al infinito. En cambio, la difusión facilitada es directamente proporcional hasta un punto en que alcanza la Vmax. ¿Por qué? Por saturación de los carriers. Ahí, esta curva se hace meseta. Esta es una típica curva, una curva hiperbólica, como la de las enzimas, y esta es una función lineal o de primer orden que tiende al infinito. Esto es porque los mecanismos de difusión facilitada son saturables, presentan cinética de saturación. Bueno, después tengo el transporte activo primario. Este es activo, gasta ATP. El ATP se gasta en forma directa, se hace en contra de un gradiente. El pasaje se hace a través de proteínas que son bombas, que se llaman bombas. Sirve para el pasaje de iones, sodio, potasio, hidrógenos, calcio, yodo.
Es un mecanismo electrogénico, o sea, genera cargas diferentes a ambos lados de la membrana. Bueno, tenemos la bomba sodio potasio ATPasa, donde esta bomba es un contratransporte porque saca sodio, mete potasio, es activo, un mecanismo ATPasa, porque tiene que gastar ATP, porque tanto el sodio como el potasio van en contra de su gradiente. El potasio entra, siendo que está más concentrado afuera que adentro, y el sodio sale, siendo que está más concentrado afuera que adentro, y además es un mecanismo electrogénico, porque la bomba saca 3 sodios y mete 2 potasios, o sea que está sacando más cargas positivas que las que mete. Esto tiene como consecuencia la polarización de la membrana, la cual va a adquirir cargas negativas internas y positivas externas. En realidad, esa polarización ya se podía lograr por difusión simple, porque todas las membranas del cuerpo tienen más canales de potasio que de sodio. Sale más potasio que el sodio que entra normalmente. Salen más cargas positivas que las positivas que entran. Y eso hace que el interior sea negativo respecto del exterior. La bomba uno asume que lo que hace es mantener esta polarización, porque al sodio que entró lo saca y al potasio que salió lo mete. Perfecto. Pero estudios experimentales, inhibiendo la bomba, para una membrana que tiene un potencial de transmembrana de menos 90 milivoltios en reposo, vos inhibís la bomba, inmediatamente baja a menos 86. Y después, a medida que se vayan igualando las concentraciones de sodio y potasio afuera y adentro de la célula, lentamente desaparece el potencial de esta membrana, queda en cero, porque no va a haber más diferencia de carga afuera y adentro. Bien. Pero inicialmente baja de menos 90 a menos 86. Quiere decir que al menos en 4 milivoltios la bomba también genera esa asimetría. Y esto es porque bombea 3 sodios y mete 2 potasios. Entonces, la bomba es activa primaria, porque gasta ATP, el mecanismo ATPasa. Es un contratransporte, saca sodio, mete potasio, y es electrogénica, porque saca 3 sodios y mete 2 potasios. El transporte activo secundario también es activo, gasta ATP, pero en forma indirecta, asociándose a una bomba. Se hace en contra del gradiente, el pasaje se hace a través de proteínas en forma de cotransporte o contratransporte. Sirve para el pasaje de iones o micromoléculas, puede ser electrogénico o no, depende. Por ejemplo, un cotransporte puede ser el de sodio-glucosa, el de sodio-aminoácido, el de sodio-fosfatos, que vamos a ver en el túbulo contenedor proximal. El sodio ingresa junto con glucosa, pero este sodio que ingresó hay que sacarlo, porque si no se va a despolarizar la membrana, lo saca una bomba sodio-potasio ATPasa. Entonces, acá no hay gasto de energía, pero para que este mecanismo funcione, tiene que haber una bomba que al bombear sodio disminuya la concentración intracelular de sodio, lo que favorece el ingreso de sodio a la célula arrastrando glucosa. Entonces, es un mecanismo activo secundario, porque no gasta ATP directamente, pero lo hace en su asociación a una bomba. Los contratransportes lo que hacen es al revés, o sea, las sustancias van en sentido opuesto, como la bomba sodio potasio ATPasa, pero si es un transporte activo secundario, tengo distintos de estos. Por ejemplo, antiporte sodio-calcio, antiporte sodio-hidrógeno, lo mismo. ¿Quién motoriza los antiportes sodio-calcio y sodio-hidrógeno? La bomba sodio-potasio ATPasa, o sea que es un activo secundario. Bueno, finalmente tengo los transportes masa, no se usa mucho en el riñón, lo vamos a mencionar. Es activo, o sea, gasta ATP, se hace a favor o en contra del gradiente, el pasaje se hace modificando la estructura de la membrana, puede ser para el pasaje de macromoléculas o células, y puede ser mediante endocitosis o exocitosis. La combinación de ambos se llamaba transitosis. Por ejemplo, en la endocitosis, vos tenés la membrana se hace una depresión, un pocito, una hendidura de membrana, donde existen receptores, este es un dominio de la membrana, donde existen receptores para una sustancia determinada. Y además hay una proteína específica llamada clatrina. Entonces, el ligando extracelular se une a sus receptores, el citoesqueleto, la actina y la miosina producen una contracción y un acercamiento de los bordes de la membrana. Esto se desprende por un mecanismo denominado fisión, que gasta ATP, y bueno, y se forma una vesícula endocítica, en este caso cubierta, porque está cubierta por clatrina, en su interior contiene el complejo ligando-receptor. Esta vesícula puede perder la clatrina y desacoplar el receptor que vuelve a la membrana del ligando, y así esta vesícula cubierta se transforma en un endosoma, que primero es un endosoma temprano, después un endosoma tardío. Bueno, todo esto lo vimos en crecimiento, acá no hace falta profundizar. Vimos la exocitosis y la transitosis. La exocitosis es cuando, a ver, acá en realidad lo que te está mostrando esta lámina es la digestión intracelular. Vos tenés sustancias que ingresan, forman una vesícula pinocítica o fagocítica, que es una vesícula
endocítica. Hubo endocitosis porque entró. Esta se va a unir a un lisosoma primario, formará un lisosoma secundario o fagosoma, donde las enzimas del lisosoma primario rodearán a la proteína de la vesícula endocítica y la van a digerir. Esta digestión puede ser total o parcial. Si es total no queda nada, si es parcial queda un cuerpo residual. ¿Qué hacemos con el cuerpo residual? Se puede almacenar en la célula, donde constituye un índice de envejecimiento celular, o lo puedo eliminar por exocitosis. Entonces, la exocitosis sirve, por ejemplo, para la eliminación de cuerpos residuales. También sirve para la exocitosis de proteínas, de glucoproteínas, de hormonas, por ejemplo. Bien. Y cuando hablamos de transitosis, cuando no pasa esto de que se unan al lisosoma. Cuando una proteína ingresa por endocitosis, en el polo apical, ponele, no es degradada a lo largo de toda la célula y emerge por el otro lado, intacta, por exocitosis. La combinación de endocitosis y exocitosis, cuando una proteína atraviesa toda una célula, se llama transitosis. Es un mecanismo que vimos para las inmunoglobulinas, por ejemplo, en la leche materna, en nutrición. Bueno, queridos. Me faltaba uno, el transporte transepitelial, que se los dije antes, pero bueno. Este se va atravesando una barrera epitelial. Puede ser de dos tipos, paracelular o transcelular. Este último requiere el pasaje a través de dos o más membranas. Si es un epitelio simple, como el del riñón, son dos membranas, la apical y la vasolateral. Si es un epitelio estratificado, como la piel, requiere más membranas. La membrana apical y la basal de la célula de la capa apical. La membrana apical y la basal de la célula de las capas intermedias. La membrana apical y la basal de la célula de la capa basal. Por eso el pasaje a través de los epitelios estratificados es muy difícil. En el riñón son todos simples. Cuando aparecen los epitelios estratificados, ya después del área cribosa, en las pelvis renales, los cálices y la pelvis, ya se hace totalmente impermeable, sumado al hecho de que tienen un epitelio especialmente impermeable por la condensación ectoplámica, el epitelio urinario. Pero bueno, hasta ese momento son todos simples los epitelios, así que tengo que pasar dos membranas, la apical y la vasolateral. Los mecanismos de pasaje pueden ser diferentes en las distintas membranas. En la apical, para una misma sustancia, a lo mejor atraviesa la membrana apical por cotransporte y la membrana basal por antiporte o por transporte simple, la combinación que ustedes quieran. No necesariamente tienen que ser iguales. Eso es lo que complica todo, porque para cada ion o para cada sustancia, no solo que tengo que conocer el transporte, sino que aparte el transporte en cada una de las dos membranas del riñón, y no siempre igual. La glucosa atraviesa la membrana apical por cotransporte con sodio, transportadores SGLT, pero la membrana basal por el uniportador GLUT, el transportador de glucosa. Entonces, esa es una, y así cada una de las sustancias tiene dos o más mecanismos de transporte. Bueno, esta lámina es similar a la que vimos antes. Por ejemplo, yo tengo el sodio que ingresa acá. A ver, por ejemplo, este sería el transporte paracelular. Este es un epitelio. Esta es la membrana apical y esta es la membrana vasolateral. Entonces, si atraviesa a través entre dos células, el pasaje es paracelular. Si en cambio entra a la célula para después salir por el otro lado, es transcelular, no transitosis, porque no estoy diciendo que entra y sale por endo y exocitosis. A lo mejor está entrando el sodio por difusión y después sale por transporte activo, ¿sí? O sea, acá una bomba y acá un canal iónico. Entonces, esto es un mecanismo activo, porque depende de la bomba, todo, pero en una membrana es pasivo y en la otra es activo, ¿sí? Entonces, los transportes pueden ser paracelulares o transcelulares. Los transcelulares pueden ser pasivos o activos, lo que vimos al principio. Bueno, muy bien, la bibliografía de esto es el Behan-Taylor, el Arnalde, el Guyton, el Gannon, las láminas, algunas láminas son del Despópolos. Bueno, a ver, niños. Esto sería la generalidad. Ahora lo que vamos a hacer es ver, túbulo por túbulo, los transportes para cada una de las sustancias. Para sodio, para potasio, para glucosa, para aminoácidos, para esto y para lo otro. Eso a partir de la próxima clase. Nos vemos, polluelos, y sigan cuidándose.